Las propuestas programáticas del Partido Colorado carecen de menciones al Poder Judicial. Teniendo en cuenta que este poder no funciona de la forma ideal, ¿qué es lo que propone usted para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial? En primer lugar, las propuestas del Partido Colorado sí contienen menciones, pero lo que sucede hoy es que las propuestas de cada sector se están amalgamando con las propuestas de los otros sectores. El equipo que tenemos a cargo de este tema está encabezado por el doctor Ope Pasqué. Y nos parece que obviamente que hay menciones claramente. Quizá lo que se puede haber consultado es el programa de algún sector que se presentó en la interna. En ese sentido, ¿quiere interrumpirme? No, yo lo que miré la página de internet del sector Vamos Uruguay, en la propuesta programática no hay ninguna mención, la palabra ni siquiera aparece en el programa del sector Vamos Uruguay. Claro, lo que sucede es que esa es la propuesta de un sector del partido, no del Partido Colorado. Porque Vamos Uruguay no es el Partido Colorado, sino que es un sector del Partido Colorado. Después hay otros sectores y hoy hay equipos que están trabajando en eso. ¿Quién coordina? El equipo que se llama de Justicia, y no me acuerdo qué otro nombre tiene más, es el doctor Ope Pasqué. Y en ese sentido, te voy a dar mi opinión, sin perjuicio de que nosotros lo que presentamos es de todo el partido. Nosotros entendemos que el Poder Judicial debe ser encarado de distintas ópticas. Uno es en lo que refiere a su presupuesto y la independencia que tiene que tener. Eso nos parece que es esencial. En segundo lugar, hay una propuesta que nosotros queremos hacer que refiere a aumentar el número de ministros de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia. Que también en eso está trabajando, les doy la primicia, está trabajando ese equipo de aumentar la cantidad de ministros. Entre otros motivos para mejorar también lo que es su gestión. Pasa hoy en el Poder Judicial que alguien que empieza su carrera de juez de paz en el interior, después de juez de paz en Montevideo, después de juez letrado en el interior, después de juez letrado en Montevideo, un día llega al Tribunal de Apelaciones y un día, después de toda una carrera dedicada a hacer sentencias y a estudiar derecho, se encuentra al frente del Poder Judicial que maneja millones de dólares. Y entonces creemos que también, si bien ha habido una mejora en eso, debiera tener algo más relacionado con un asesoramiento en eso, con una gestión en eso también, sin que nadie intervenga de afuera. Y lo otro pasa por el respeto del Poder Judicial, donde sentimos que en los últimos tiempos no se ha tenido respeto al Poder Judicial. Acuérdense lo que sucedió cuando se dictó esa sentencia contra el impuesto a las jubilaciones y las cosas que se dijeron. Nosotros creemos en la independencia del Poder Judicial. A mí hay fallos del Poder Judicial que no me han gustado, notoriamente, pero me parece que cuando decide el Poder Judicial y los políticos no nos tenemos que meter. Creo que en estos 5 años hemos tenido un retroceso que no es culpa del Poder Judicial, sino que es culpa de la particular situación que se dio legítima a partir de que el partido de gobierno tiene mayoría parlamentaria. Hubo una tentación de muchos, sabiendo que en el Parlamento no se podían hacer valer responsabilidades políticas, porque había una mayoría que siempre salvaba a los ministros levantando el brazo. Hubo una tentación a judicializar la política. Era más importante cuando sus futuros colegas sacaban la foto del político frente al juzgado que la responsabilidad que se podía hacer valer en el Parlamento. Entonces empezamos a judicializar la política. Por suerte, no politizamos la justicia. Pero eso es muy peligroso. Los que hemos estudiado Derecho sabemos que cuando entra la política por la puerta, al sagrado recinto de la justicia sale por la ventana. Esos son los conceptos de siempre, incluso están contenidos en la Carta Orgánica del Partido Colorado. Su programa dice que en los casos de delitos gravísimos se bajaría la edad de imputabilidad a 16 años. ¿A qué establecimientos serían enviados esos menores? Antes quiero decir que los candidatos son 5. Voy a quebrar una lanza por mi amigo Rodríguez, de Asamblea Popular, a quien admiro mucho por la lucha que está librando en condiciones tan desparejas, pero hay que sacarle el sombrero. Creamos en el mismo página, debe estar, el Instituto de Rehabilitación del Adolescente Infractor. ¿Cuál es el tema? Ahí fíjense ustedes lo difícil que es ser gobernante, ¿no es cierto?
porque hay que ver los problemas en su totalidad. Es notorio que tenemos un problema de delincuencia juvenil, de temor, y temor justificado, porque los informativos empiezan con 10, 15 minutos, 20 minutos, que son robo, rapiña, muerte por 200 pesos, y generalmente son menores. Por otro lado, hay gente que dice, pobrecito, no tuvo familia, no tuvo padre, mira dónde nació, no fue a la escuela, la explicación sociológica del delito. El gobernante tiene que tratar de solucionar esos dos problemas. Nosotros lo hemos tratado diciendo, bajemos la edad de imputabilidad, saquémoslo de circulación mediante sentencia del juez de menores, y vamos a ponerlo en el Instituto de Rehabilitación del Menor Infractor, donde, con la ayuda de psicólogos, maestros, entrenadores deportivos, voluntariado que les dé el amor, el cariño, el consejo que quizá nunca tuvieron, tratemos de que el tiempo de reclusión no sea una condena, sino un intento de rehabilitación. Entonces, esa es nuestra manera de encarar un problema que, por un lado, alarma, porque díganme si no han pasado miedo llegando tarde de noche o saliendo muy temprano de mañana, todos lo hemos pasado, y por otro lado uno dice, pobrecitos, quizás si hubieran tenido condiciones mejores de vida no estarían en eso. Entonces nuestra manera de ver el problema es el problema en su totalidad. Entonces se construirían establecimientos nuevos, Sí, sí, pero sí. ¿a qué delito se refiere con esos que dice gravísimos? Es una calificación de todos los delitos, pueden ser la rapiña, o sea, el robo con violencia, el homicidio, las lesiones graves, las que dice el Código Penal. No me acuerdo ahora porque di penal hace mucho tiempo. Delito, por ejemplo, como tráfico, un traficante de No sé si 16 está años calificado podría como ser- gravísimo, no te puedo contestar porque no sé si está calificado como gravísimo, disculpa. Sí, ¿qué tal, Mieres? ¿Qué tal? En el debate con Bordaberry y Rodríguez, el candidato colorado, le hizo notar a usted que hace 3 años, en el semanario Ecorregionales de Flores, usted había dicho estar a favor de bajar la edad de puntabilidad de los menores, cuando hoy usted está en contra. ¿A qué se debe ese cambio de opinión? Yo me arrepiento de no haberle contestado en el momento a Bordaberry porque me pareció que era una tontería, pero después, claro, él ha dicho varias veces esa referencia como si fuera un descubrimiento importante. En realidad, claro, en realidad yo siempre estuve en contra de bajar la edad de imputabilidad. En cierto momento cambié de opinión y ahí se produce la declaración de marzo de 2008, no hace 3 años, es 1 año y medio. Y después de eso tuvimos las reuniones con el equipo especializado en el tema de seguridad y la verdad que me convencieron de que la vieja postura que yo históricamente había tenido es la correcta, porque además ahí hay un equívoco muy grande sobre el tema, que es el supuesto de que los menores no tienen ningún tipo de sanción. Eso no es cierto. Tienen un régimen de castigo diferente al que tienen los mayores, pero los menores de 13 a 18 años en el Uruguay que cometen delitos son castigados incluso con la privación de libertad, y lo que está fracasando es el sistema de privación de libertad y de rehabilitación. Entonces esto tiene todo el olor a una bandera electoral que prende porque la gente está muy nerviosa y asustada por buenas razones y sobre todo está asustada por el peso que los menores infractores tienen dentro del conjunto de la delincuencia. Entonces, claro, es un bollo, es decir, vamos a bajar la edad de imputabilidad, pero es un engaño, porque ¿saben qué pasa con el planteo de bajar a 16 años la edad de imputabilidad? Que en vez de ir a un establecimiento para menores infractores van al régimen penal común. Y el régimen penal común es la mejor manera de convertirlos en profesionales, en delincuentes profesionales más rápido. Y además esto de bajar a 16, como está planteado, supone que entonces entrarán más rápido los más jóvenes todavía. Entonces es todo un invento. El otro día yo le planteé este tema en el círculo policial y las autoridades del círculo policial están de acuerdo con que este no es un camino de solución. No es un camino de solución. Entonces es una bandera que se levanta. Entonces, concretamente lo que pasó con mi declaración en el diario de Ecorregionales de Trinidad es eso, que durante un momento, en el marco de esa especie de paranoia que nos ataca con el tema de la seguridad, dije, bueno, chao, hay que bajar la edad. Y después, conversándolo seriamente, me di cuenta que era un error y que era entrar en la ola.
entrar en la ola y bueno, y cambié de opinión, sencillo. Quería hacer una pregunta vinculada a la elección y a un eventual gobierno suyo. Si el Frente Amplio alcanza el 48,5% en la primera vuelta, ¿eso le aseguraría, más o menos, o sea, le aseguraría la mayoría absoluta en ambas cámaras legislativas? O sea, decimales más, decimales menos. Sí. Asimismo, lo colocaría a un paso de una victoria en segunda instancia, pero dejemos eso a un lado. La mejor hipótesis para usted, para la fórmula blanca, es que el Frente se mantenga por debajo de ese porcentaje, lo cual, bueno, el Frente no tendría la mayoría absoluta y a usted tendría mejores chances para un eventual balotaje. Sí. Digamos, suponiendo que se alinean los astros, como a usted le gusta decir, y usted gana. ¿Cómo haría? Porque digo, en esa circunstancia el Partido Nacional también sería la minoría dentro del Parlamento, ¿verdad? Conozco la experiencia. Bueno, muy bien. Pero le pregunto, si usted, bueno, gana con esas circunstancias, digamos, ¿no? Con el Partido Nacional minoritario, ¿cómo armaría esas mayorías para gobernar? ¿Buscaría una coalición permanente con todos menos la izquierda o trataría de buscar acuerdos caso a caso para sacar las leyes fundamentales? Yo creo que a veces nos olvidamos que la Constitución nuestra tiene un tinte parlamentarista muy fuerte. Incluso dice un artículo que el presidente debe nombrar a los ministros teniendo en cuenta la posibilidad de tener mayorías en el Parlamento. Entonces yo preferiría un acuerdo permanente. Si no, tendríamos que recurrir a lo que recurrimos, por eso dije que conozco la experiencia, que es muy difícil gobernar con un gobierno minoritario. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Una vez mandó el ministro de Economía, doctor Posadas, una rendición de cuentas gasto cero con un solo artículo y volvió con 60 o 70 artículos, 100 millones de aumento del gasto. Entre los que aumentó el gasto fervorosamente estuvo el senador Danilo Astori. Digamos, si así fuera, digamos, imaginemos una coalición con Colorados y el Partido Independiente, por ejemplo. Digamos, sería, digamos, el esquema anterior, digamos, bueno, todos menos la izquierda contra la izquierda. Es un esquema de confrontación. Otra vez lo mismo. ¿Por qué contra? Yo no estoy contra nadie. Yo he estado en el PIT-CNT, he encontrado con los compatriotas del PIT-CNT un punto importante de coincidencia para trabajar, más y mejor empleo. Yo no estoy contra nadie. Yo voy a convocar a todos, como lo hice la vez pasada, convoqué al general Sereñi, convoqué a Hugo Batalla, a todos los colorados, a todos los blancos. Se gobernó en relativa paz, se lograron cosas importantes, la ley de puertos, la desmonopolización de los seguros de automóvil, la apertura de la economía, la liberalización del comercio de la carne, una obra en materia de vivienda sin precedentes, 53.000 viviendas, 2 hospitales nuevos, 200 ambulancias en todas las partes del país, duplicación del presupuesto de la enseñanza, duplicación del presupuesto de salud, o sea que tampoco fue tan malo. Ojalá pudiéramos tener mayoría, eso sí, es el sueño del pibe, lo que tuvieron en este gobierno y no supieron utilizar. Quitémosle el adjetivo, pero sería otra vez el país partido al medio. Si la gente lo dice, ¿quién soy yo para decirle a la gente que se equivocó? ¿Usted lo haría? Ese es el sistema democrático. No es lo que uno quiere, sino lo que quiere la gente.